Luana fue un comentario y no una duda, pero alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna disidencia, con los audios o los textos. ¿Alguien Hola, abrió el profe, no, yo después micrófono? Aus. Hola, Agustina, ahí Yo está. después Sí. cuando hablemos de la actividad, por ahí Cande hace mención, porque no sé si hice bien lo del problema, lo de las preguntas, cómo armar la pregunta, si la orienté bien o no. Eso. Perfecto. Pero después, después seguro sale. Bueno, igual si no hay comentarios o preguntas en relación a los contenidos, vamos ya a la actividad y por ahí, si de ahí surge alguna o se acuerdan de alguna, la formulan también. Sí, yo me voy a poner a buscar bien cómo es que, ya no me acuerdo cómo la formulé, pero mientras estoy con ustedes, me voy a poner a buscar qué escribí. Igual, antes de que empiece Candy a hacer la devolución, quiero decir lo siguiente. Cuando empezamos a trabajar con tema, problema, preguntas de investigación, siempre es un territorio, por ponerlo de alguna manera, que genera como inseguridad, ¿sí? En primer lugar, porque no hay algo exacto, o sea, no es que hay una forma precisa, correcta. En verdad depende de por dónde se enganche, qué es lo que interesa, qué es lo que moviliza, cómo uno le da la vuelta, digamos, en relación a una cuestión que es la que está mirando. Entonces, eso genera también como cierta inseguridad, ¿no? Porque cuando hay como una referencia clara acerca de cuál es el modo correcto o el modo incorrecto, bueno, se sabe hacia dónde claramente hay que ir, pero acá no hay eso. Por supuesto que hay problemas que están mal formulados, preguntas de investigación que están mal formuladas, pero hay muchas alternativas de preguntas y problemas que están bien formulados, que son sobre una misma cuestión, pero de maneras muy diferentes, ¿sí? Entonces, es un camino que vamos a ir recorriendo de a poco, de acá al final de la cursada, y que lo van a seguir recorriendo a futuro. Digo esto para que no se angustien, no se sientan mal, no se sientan presionados en que ya tienen que ponerlo precioso, divino. No, vamos a ir de a poco recorriendo este camino de cómo es esto de formular un tema, un problema y unas preguntas de investigación, ¿sí? Bueno, Cande. Sí, aprovechando como la intervención de Agustina, yo hoy quería proponerles, si alguien se anima, ya que son preguntas un poco más concretas y que capaz se pueden socializar más fácil, si alguien se anima a compartir lo que puso en el foro, en sintonía, no importa si es como un proceso donde lo estamos construyendo, por ende, si no es exactamente correcto, incorrecto, es más para socializar y compartir nuestras dudas, pero si alguien se anima a compartir, hago una recapitulación primero rápido para los que tal vez, o las que tal vez no están al día con la actividad. La propuesta de esta semana era trabajar sobre 2 investigaciones, pero específicamente sobre el resumen de esas investigaciones, que teníamos una primera investigación que trabajaba alrededor de algunos temas sobre, bueno, ya me estaría adelantando al primer punto que vamos a tratar, que es el tema de la investigación, pero bueno, teníamos una primera investigación que tenía que ver con las redes sociales, vamos a decirlo, para tampoco spoilear, y una segunda investigación que tenía que ver con la educación, se me fue el... Ambiental. Ahí está, no me salía la palabra. La educación ambiental. Entonces, teníamos que pensar en 3 componentes, que eran el tema, el problema de investigación y la empiria, ¿sí? Un poco lo vinimos haciendo en ejercitaciones previas, en actividades previas, pero como decía Fernanda, es un proceso que uno lo tiene que ejercitar, es como el oficio de la investigación que necesita de eso, de que lo pongamos en acción mucho hasta que le enganchemos un poco esa vueltita.
Alguien que se anime a compartir lo que puso en relación a la primera investigación, ¿cuál para ustedes podría llegar a ser el tema, el problema de investigación o la empiria? 1, 2, todos, lo que quieran compartir. ¿Quién se anima? Sí, hablo yo, no sé si está bien. Vemos, probamos. Yo trabajé con el de experiencias de violencia de género virtuales en estudiantes universitarios. La investigación. Sí, esa. Perfecto. Estoy leyendo, fui al foro por las dudas. Puse tema de investigación, violencia de género, experiencias y percepciones en el ámbito virtual. Vulnerabilidad femenina e igualdad de género. Ahí sería desigualdad. Ahora pensándolo. Después, problema de investigación, ¿cómo se percibe la violencia en las redes? Esa era mi duda. Que no sé si como que esa pregunta permitiría investigar, respondería. Es como que me costó eso. Y después, empiria, estudio cualitativo de tipo descriptivo a través de entrevistas personalizadas. Eso. Muy bien. ¿Alguien que haya puesto algo similar, distinto, o que quiera aportarle alguna información a lo que compartió la compañera? Buenas, ¿cómo va? Yo lo puse de manera similar, pero bueno, quizá con algunas precisiones más de tiempo y espacio. Si quieren las leo, las tengo acá. En la misma investigación puse el tema, las experiencias de violencia de género virtuales en estudiantes de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires en el año 2019. Como problema puse cuáles son las percepciones y experiencias de los estudiantes de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires frente a la violencia de género en las redes sociales virtuales. Y la empiria puse que se analiza la experiencia de los mencionados estudiantes mediante el desarrollo de entrevistas en profundidad. Muy bien. Bueno, creo que en general trayendo, bueno, no sé si hacer la devolución de la primera investigación o ir a la segunda y después volver. Primero, ¿a alguien le quedó algo más para aportar que les parezca interesante compartir o decir sobre las intervenciones del compañero y la compañera? ¿Qué era, en términos generales, a ver si el tema y qué diferencia hay o qué similitud encuentran con el problema a partir de lo que fuimos viendo a lo largo de la materia? ¿Cómo hicieron ese proceso del tema hacia el problema en estas investigaciones, en esta primera investigación en realidad? Para mí están muy interrelacionados, o sea, el tema es como la proposición y el problema es la pregunta, digamos, esa proposición hecha, formulada en forma de pregunta. Muy bien, aparece como una... Sí, No, habla. Decí, métele. El tema es más como, justamente, como la palabra lo dice, de qué trata la investigación, y el problema, al estar redactado como en una pregunta, es más como que te invita directamente a la investigación, a relacionarte ya o a ir a buscar esa respuesta a ese tema, a ese objetivo. ¿Alguien más? Aparece como si el tema un poco más amplio, más difuso. A mí a veces me sirve, no sé si es un tip muy de mí personalmente, pero muchas veces el tema aparece muy bien delimitado, incluso en el título de la investigación, como esa idea general, ese tema general un poco más amplio, que luego se delimita más claramente, se precisa en algún punto en el problema de investigación, ¿sí? Ese interrogante que me propongo responder
a través de la investigación, ¿no? Como es esa traducción de algo un poco más amplio que aparece en el tema general y que luego delimito y preciso a través de esa pregunta amplia que me voy a dedicar a responder a lo largo de la investigación. Lo que planteaban los compañeros, una diferencia tal vez que puedo ver entre uno y otro, tiene que ver con cuán preciso se va formulando ese problema de investigación o no, cuanto más preciso, más relación va a haber entre tema y tiempo, espacio, donde se hace esa investigación. Hay ciertos matices que tienen que ver con todo un proceso que lleva bastante tiempo, que implica ir puliendo ese problema de investigación y que lo va haciendo cada vez más preciso, ¿sí? Más vinculado a aquello que mi investigación quiere conocer, por así decirlo, ¿sí? Algo que creo que costó bastante fue justamente este punto del problema, que tiene que ver con, los chicos lo compartieron y creo que estuvo muy, muy bien planteado por ambos, pero en algunos casos costaba pensarlo en términos de ese interrogante, por las intervenciones en el foro, ese interrogante que me propongo investigar o que al que me propongo darle respuesta a través de la investigación, ¿sí? En algunos casos aparecían más como problemas, problemáticas en términos de dificultades de la investigación y demás, y tenemos que ir pensándolo ya en línea con lo que es el problema de investigación y las características que fuimos viendo en los audios y en los textos que hacen a esta construcción del problema de investigación, ¿no? Y en relación a la empiria, también hubieron algunas idas y vueltas. ¿Alguien le generó? ¿Qué es la empiria? ¿Dónde la ven en esta investigación? Lo decían un poco los chicos, o sea, el compañero y la compañera recién, pero ¿alguien más quiere compartir un poco en qué se basó para definir la empiria en la investigación 1? Un poco lo charlamos en alguna otra devolución de actividad que hizo Fernanda. Muy complicado, los maté, los dejé en silencio. Habían dicho, retomo lo que decía, esperen que, Franco y Agustina. Ahora leo el chat también. Pero decían que eran las experiencias que surgían de entrevistas, habían dicho. Eso vendría a ser la empiria. ¿Por qué eso sería la fuente empírica? Acá, mira, acá en el chat ponen, a mí me generó dudas lo de la empiria, lo quise volver a leer, pero no sé si estaba bien seleccionado. Acá Juan también pregunta, ¿el problema siempre se presenta como un interrogante o puede ser enunciado? Puede ser un enunciado donde simplemente se remarque lo que presenta la investigación. Generalmente cuando está en modo un enunciado, una proposición, está en los objetivos se plantea como proposición, mientras que en la pregunta de investigación se plantea generalmente como interrogante. Sí, Franco, levantaste la mano, perdón. Una aclaración sobre eso último de recién. Puede ser que no esté con signos de interrogación, pero que de todas maneras, en la manera en que se expresa, implica un interrogante. Por ejemplo, si yo digo, no sé, la pregunta es, ¿cuáles son las formas de violencia virtual que existen en las redes en relación con los estudiantes? Es como con signo de interrogación. O puedo decir, nos preguntamos cuáles son las formas, entonces ahí no pongo signo de interrogación, pero de todas maneras hay un interrogante que se está expresando, ¿sí? Sí, buenísimo, tal cual.
clave esa aclaración, porque incluso en la investigación 1 aparece como interrogante, no como objetivos, aparece como interrogante, pero no con signos de pregunta. Eso también pasaba. Entonces, si vamos como mecánicamente a buscar el signo de pregunta en el texto, y posiblemente en muchos casos no lo encontremos de esa manera. Franco, y después creo que Carolina también quería intervenir. No, respecto a la pregunta que habías hecho de la empiria, creo que se encuentra en lo observable, digamos, en lo que es contrastable con datos, que está, digamos, ahí a la vista, digamos. Sí, muy bien. A ver, Carolina, ¿vos querías agregar algo? Sí, quería comentar lo que por lo menos me pasó a mí, me costó, en este caso, digamos, en el primer caso más que en el segundo, encontrar el problema. Y bueno, cuando fui leyendo encontré digamos, una frase, digamos, lo que decía, y que dice: el trabajo tiene el objetivo de identificar las percepciones y experiencias, y lo relacioné al objetivo con el problema, como vimos la clase pasada. Entonces desde ahí pude, digamos, no sé, encontrar, o me pareció que podía ser ese el problema, digamos, relacionarlo con el objetivo. No sé, bueno, eso me pasó. Sí, bárbaro. Es que muchas veces, incluso cuando se plantea en términos de objetivos, hay veces que está más delimitado porque nos ponemos tal cosa, 2 puntos prácticamente. Ahí está. Entonces, ese ejercicio de pensarlo muy relacionado, el objetivo general con este problema de investigación, es una buena estrategia para poder ir pescando esos componentes que a veces aparecen muy claramente delimitados y otras veces aparecen un poco más escondidos o en el medio de desarrollo y de otros conceptos, otras ideas. Depende mucho de cómo esté estructurada la investigación y los estilos también de escritura de los autores. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden servir también para estar atentos. ¿Alguien que se haya quedado con algo para decir sobre este punto o la pregunta anterior? Retomo un poco lo que había dicho Franco, que tenía que ver con la empiria, ¿sí? Que en algún punto es muy atinado lo que planteaba el compañero, que tiene que ver como un poco esta información, ¿sí? Que obtenemos, que nosotros producimos como investigadores, y que podría decirse que se obtiene, entre muchas comillas, de la realidad, de esos datos que luego yo voy a analizar para dar respuesta en algún punto a esa pregunta, ese interrogante que me propongo al principio. Pero que tiene que ver, pueden ser, por ejemplo, la voz de los actores, algunos documentos que pueden ser normativas, leyes, etcétera, que me sirven como de fuente primaria, ¿sí? Y que después son datos, es información, son fuentes de información que yo después analizo para generar conocimiento en algún punto. En el caso de esta investigación, como bien habían dicho el compañero y la compañera, tenía que ver con entrevistas. La entrevista, esto surgió en otro encuentro, la entrevista es el instrumento, pero esa información que surge a través de la entrevista, esa información, esos datos, tendrían a ser la empiria, ¿sí? Que es después lo que yo utilizo para analizar. Apareció bastante en el foro, cuando ustedes tenían que identificar la empiria, algunas cuestiones más de descripción de la metodología, en términos de cuál era la lógica de construcción del conocimiento y demás, que hacen en algún punto a la lógica, o sea, la lógica de producción de conocimiento hace a cuál va a ser mi empiria, por así decirlo. Pero no necesariamente es la empiria en sí.
No sé si me explico. Para que lo tengamos en cuenta y vayamos como diferenciando los distintos elementos y componentes que hacen a los proyectos de investigación. Con relación a la segunda investigación, si no quedó nada de la primera, sí. Déjame meter ahí un comentario, Cande. Lo que genera dudas con esta investigación en relación a la empiria, en realidad en relación a las dos cosas que planteaban, el problema y la empiria, es que en alguna medida tienen como una trampita. Primero, porque el problema, como dijo Cande, no está formulado como problema. Alguien dijo, bueno, fui a ver el tema de cuál era el objetivo y desde ahí deduje el problema y está muy bien, porque efectivamente el objetivo y el problema tienen que tener una íntima relación. Y esto es algo que habitualmente sucede. El problema es algo fundamental de plantearnos cuando estamos diseñando una investigación, pero no necesariamente cuando lo comunicamos a otros lo formulamos en términos de problema, sino que más bien lo formulamos como el objetivo, ¿no? Lo que queremos lograr. Así que es muy habitual que suceda que cuando leemos resultados, informes, trabajos de una investigación, ahí no nos aparece el problema. A veces sí, pero lo más habitual es que no, sino que lo tengamos que reconstruir a partir de lo que dicen, ¿sí? Y decía, la otra trampa en relación con la empiria es que, y esto me interesaba resaltarlo para ir como metiéndose en las lógicas de la investigación, es que uno pensaría que la empiria, o lo primero que uno le surge, si pensamos la empiria como ese recorte de la realidad, ¿no? Que serían las expresiones de la violencia en las redes, porque finalmente como que eso sería el tema, ¿no? Entonces diríamos, bueno, ¿cuál es nuestra empiria? Bueno, esos hechos de violencia que se ven en las redes sociales. Sin embargo, ellas definen el tema en la investigación, digo ellas porque creo que eran todas mujeres, sí. Ellas definen el tema de la investigación como experiencias de violencia de géneros virtuales en estudiantes universitarios. Y luego en el objetivo dicen identificar las percepciones y las experiencias de los estudiantes frente a la violencia. Es decir, lo que ellas están mirando no son los hechos de violencia virtual, sino cuáles son las percepciones y las experiencias que tuvieron los estudiantes en relación con eso. Por eso eligen como instrumento de recolección de información las entrevistas y no las observaciones de las redes, por ejemplo. Porque el modo de acceder a qué percepciones tienen los estudiantes y qué experiencias vivieron los estudiantes en relación con los hechos de violencia virtual, solo puedo acceder a eso conversando con esos estudiantes, sabiendo qué piensan, qué les pasó, qué percepción construyeron sobre eso, cómo lo vivieron, ¿no? Y para eso tengo que hablar con ellos, por eso el instrumento es una entrevista. Y por lo tanto, la empiria, vuelvo a donde empecé, no son los hechos de violencia en sí, sino las voces de esos estudiantes relevadas en esas entrevistas respecto de esas percepciones y experiencias en relación con los hechos de violencia. ¿Se entiende la vueltita que está haciendo? Por eso es que también les resultaba como medio difuso, porque bueno, ¿dónde está la empiria entonces? Y es que la empiria no está dicha así, lo que está es lo que se puede reconstruir a partir de cómo se formula el tema, cómo se formula el objetivo y el instrumento de recolección de información que nos cuentan que aplicaron. Con esos tres datos es que yo puedo reconstruir entonces que la empiria son las voces de los estudiantes en relación con una cuestión determinada, que es el tema y el problema, ¿no? Y eso nos lleva nuevamente a cómo cada uno de estos, cada decisión que uno toma al momento de definir, ya sea el tema, de terminar de delinear el problema de investigación, todo eso, todas esas decisiones, cómo yo formulo ese interrogante, cómo yo lo presento, quiero ver las experiencias o quiero ver los hechos de violencia, eso me lleva a desarrollar
propuestas de esa búsqueda de información empírica distintas. Dicho así mal y pronto y un poco burdo. Pero si yo busco conocer las experiencias estudiantiles, voy a tener que hacer entrevistas, focus group, ¿sí? Ahora, si yo estoy buscando los hechos de violencia, voy a hacer un análisis de redes sociales, viendo los posteos y los comentarios en las redes sociales, ¿sí? Por eso es tan el detalle de cómo se construye, y lleva tiempo y lleva un proceso de pulido que incluso en el texto de Achille que leyeron la semana pasada hablaba bastante de cómo se va puliendo lentamente ese problema de investigación. Bueno, perdón, la segunda investigación que nos quedó ahí en puntos suspensivos. ¿Alguien se anima? Me hizo ruidito de mano, pero no veo quién. Guadalupe, ¿levantaste la mano? Sí, profe, una última pregunta con respecto a la empiria. Entonces yo me confundí, me parece, porque en el texto de Achilles yo leí sobre los referentes empíricos, entonces no sería lo mismo, porque yo entendí que por empiria se refería al recorte o sea, el recorte geográfico poblacional del universo que se quiere investigar. Sí, bueno, es que en algún ¿Se me punto cortó? el recorte, sí, igual, ¿me escuchás vos a mí? Guadalupe, me parece que se te fue. No, ¿me escuchás, Guadalupe? No, me parece que se le cortó algo de la conectividad. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, No sé. te escuchamos. Bueno. ¿Habías terminado la pregunta? No. Bueno. Después, si no, le escribimos, o lo puede ver también en el video. Pero bueno, tenía que ver con esta definición, sí, del referente empírico y la empiria. La definición temporal y geográfica de la que hablaba Guadalupe, finalmente también tiene que ver con ese recorte que va bueno, un poco de todo lo que es muestreo y demás, lo vamos a ir trabajando esta semana, pero va a tener que ver con después cómo dónde voy a hacer, de dónde voy a sacar esa información empírica. Perdón, después leo el chat. Pero tiene relación, digamos, solamente que no tendríamos, el foco debería estar puesto justamente en esos datos, esa información que nosotros producimos, que nosotros generamos a partir de la investigación, que viene muy vinculada a esa, entre comillas, información de la realidad, y que me permite después el análisis y en pos de responder ese interrogante, ese pregunta-problema, como para que tampoco nos hagamos un poco de ese embrollo que puede, capaz el texto de Achille un poco lo puede generar, pero para no abrirlo más, iría por ahí. ¿Quedó más o menos claro? No sé si Fernanda querés agregar algo más o yo. No, es eso. Los referentes empíricos refiere a eso, a dónde vamos a levantar la empiria de alguna manera, dónde estamos accediendo a la empiria. Y eso tiene que ver con las unidades de análisis, la población, que es lo que vamos a trabajar hoy en un ratito. Claro. Igual, se va a ir en esta clase, ¿no? Un poco. Piensen que en el mundo de la investigación conviven lógicas de mucho preciosismo en el sentido de la definición precisa, exacta, etcétera, con lógicas propias de cualquier ámbito, más difusas, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a la par de que se mira con lupa cómo se define el tema, el problema, los objetivos, las palabras exactas que se utilizan para definirlos, después hay términos que se usan a veces con mayor precisión y a veces de manera más genérica, ¿no?
Entonces muchas veces una usa la palabra en relación a lo empírico de manera más precisa o de manera más laxa, ¿sí? Pero en cualquier caso, a lo que está remitiendo es a ese lugar. Una profesora que yo tuve decía el barro de la investigación, ¿no? O sea, en qué barro metemos las patas como investigadores para empezar a obtener de ahí esa información que nos permite luego producir conocimiento. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir estos elementos, estos componentes vinculados a la segunda investigación? Es decir, tema, problema de investigación y empiria en este segundo caso. Yo leo. Dale, no sé quién es. Yo, Leandro. Dale. Con esta investigación lo que me pasó es que sentí como que se pisaban mucho estos tres elementos. No sé si porque lo hice mal o me mezclé ahí un poquito, pero bueno, como que sentía que estaba siendo muy repetitivo. En cuanto al tema, lo que puse fue que el tema son los procesos educativos ambientales en las escuelas de áreas vulnerables pertenecientes a la cuenca del río Reconquista. En el problema puse cómo impactaron los distintos procesos y proyectos educativos ambientales en las escuelas y en la comunidad barrial de las áreas y zonas mencionadas. Y en cuanto a la empiria puse que son los distintos procesos y proyectos educativos ambientales en las escuelas de las áreas y zonas mencionadas. Ok, alguien que quiera, creo que alguien más incluso había abierto el micrófono para responder. Sí, yo. Sí, puse en tema la crisis ambiental que sufre la cuenca del río Reconquista como producto de gestión territorial insustentable que llevó a agudizar las problemáticas socioambientales de los pobladores. En el problema lo puse como pregunta, ¿cómo se ha instalado en el sistema educativo provincial a partir de la implementación de la Ley de Educación, analizando distintos procesos educativos ambientales en las escuelas localizadas y en áreas vulnerables y cómo ello ha impactado tanto en gestión ambiental escolar como en la comunidad local? Y en la empiria analizada puse las experiencias educativo-ambientales en escuelas que están comprometidas con las problemáticas ambientales, la observación participante, encuestas escolares y entrevistas en profundidad estructuradas y semiestructuradas. muy bien. Bueno, en algún punto, ¿alguien más que haya levantado la mano tal vez si no la vi o que quiera agregar algo más? O que esté de acuerdo, en desacuerdo. Bueno, en este caso muchas de las recomendaciones ya las fuimos dando en relación a la primera investigación. El tema, como esto un poco más amplio, la educación vinculada a la educación ambiental en escuelas vulnerables de la cuenca del Reconquista, ¿sí? Que es un tema un poco más general, más genérico, que luego se puntualiza en una pregunta de investigación que creo que fueron bastante parecidas, tanto la de Leandro como la de Lu Estrada, por ende, que tiene que ver, estaba bastante, no sé, capaz ustedes me dicen lo contrario, pero creo que estaba un poco más fácil de identificar, o no, que en relación comparativamente con la primera investigación. A mí me dio la sensación de que estaba un poco más fácil de identificar, aunque era una pregunta o un interrogante que capaz era un poco largo, ¿no? Como que quedaba ahí con muchas aristas, pero estaba presentado de una forma relativamente sencilla de identificar. Y en relación a la empiria aparece de nuevo este punto. La fuente empírica tiene que ver con esta sistematización de experiencias a través justamente de distintos mecanismos o herramientas o dispositivos que son las entrevistas, las observaciones participantes y las encuestas escolares, ¿sí? Esos serían
las herramientas a través de las cuales se accede a esa información empírica que tiene que ver con las experiencias educativas en relación a este tema, que era la educación ambiental en las escuelas de la Cuenca de Reconquista. Eso más o menos sería como, resumiendo, creo que los problemas en ambas investigaciones fueron más o menos los mismos en términos de volver un poco a pensar qué entendemos por problema de investigación y qué entendemos por empiria, que fueron un poco los dos puntos que tuvieron algunos problemitas y que es lo que fuimos charlando hasta ahora. ¿Quedó alguna? Sí. Déjenme agregar ahí también, Guadalupe también volví a preguntar, entonces, si la empiria son los instrumentos de recolección o no, en relación a esto mismo que vos planteabas, Cande, y ahí hay que distinguir eso, ¿sí? Claramente, la empiria están íntimamente vinculados, pero son dos cosas distintas. Los instrumentos de recolección es lo que me permite acceder y levantar información de la empiria. En el caso de las ciencias biológicas, por ejemplo, esa forma de acceder a la empiria es otra, por ahí es un microscopio, por ejemplo, ¿no? Si la empiria es, supongamos, una proteína, el modo de levantar la información sobre esa proteína es lo que ven en el microscopio, la aplicación de ciertas sustancias para ver cómo reacciona esa proteína, ¿no? Y esos son como los dispositivos con los cuales acceden a poder tomar información de esa empiria que sería la proteína, o una célula o lo que fuese, no importa. Ahora, en nuestro caso no tenemos eso, no hay un instrumental en términos concretos de materiales con los cuales levantamos la información. Nuestro trabajo es conceptual, las herramientas son conceptuales. Entonces, la encuesta, la observación, las entrevistas, los grupos focales y otros elementos, que es el trabajo con imágenes, el trabajo con material audiovisual, en fin, las historias de vida, son todas herramientas distintas que nos permiten levantar información de la empiria. Y que según qué tipo de empiria se trate y qué tipo de información necesito levantar, es qué herramienta voy a utilizar. Del mismo modo en que usarán un microscopio u otro microscopio o un tipo de sustancia o un material determinado. Bueno, acá también es qué herramienta voy a usar, depende del tipo de empiria y del tipo de información que necesito levantar. Pero son dos cosas distintas. Los materiales, las herramientas de levantamiento de informaciones son nuestros instrumentos para poder tomar la información de la empiria, ¿sí? Tal vez ahí quedó un poquito más claro. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado en relación a la actividad? Carolina. ¿La mano? Sí. A mí no me queda muy claro que algo dijiste, pero no lo entendí. La lógica de producción de conocimiento englobaría, digamos, la empiria, como no entiendo eso, como a ver. Sí, perdón. Yo puse en el primer caso, digamos, puse la empiria analizada, se utilizó una lógica de producción cualitativa con entrevistas en profundidad personales y estructurales a estudiantes universitarios. ¿Qué estaría mal ahí? Porque no lo puedo llegar a... Ay, yo escucho muy poquito, no sé si... A ver, yo si logré reconstruir, porque no se escuchaba bien efectivamente, pero a ver si logré reconstruir. Lo que estaba haciendo Carolina era una relación entre empiria, instrumentos de recolección y lógica de construcción de conocimiento. Entonces decía si la empiria estaba definida por una lógica cualitativa y entonces utilizaba las entrevistas como instrumento de recolección. ¿Es así? ¿Era ese el comentario, Carolina? Sí, en realidad la empiria es
a veces se la define de maneras distintas según si la lógica de construcción de conocimiento es cualitativo o cuantitativo. Pero más que eso, más que definir la empiria, lo que define son las herramientas de recolección. Y les pongo un ejemplo muy claro, con el primer caso, ¿no? Si yo quiero investigar sobre las percepciones de los estudiantes universitarios sobre las violencias en medios virtuales, en la empiria serán las percepciones de los estudiantes. Pero si la lógica de construcción de conocimiento que quiero hacer, por el tipo de preguntas que me formulo, es cualitativa, trabajaré, como lo hicieron estas colegas, con entrevistas en profundidad o entrevistas semiestructuradas para poder indagar qué percepciones construyeron y reconstruir esos sentidos que construye, que valga la redundancia, que crearon, que construyeron, que formaron estos estudiantes en relación con esas experiencias de violencia. Ahora, si mi lógica, la lógica desde la cual quiero abordar el tema es cuantitativa, podría trabajar con una encuesta. Es decir, armar una encuesta con una serie de preguntas, lo que llaman preguntas cerradas, todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es con opciones de respuestas predefinidas, y yo me acerco a un número de estudiantes, cuando son encuestas siempre son números más grandes los que se recorren, y relevar a través de las encuestas las percepciones que construyeron esos estudiantes en relación con la violencia de género en medios virtuales. Son dos aproximaciones distintas, uno es cuantitativo y es otro cualitativo. La empiria sigue siendo la misma en un punto, porque en los dos casos estoy relevando las perspectivas y las percepciones de los estudiantes, pero con herramientas distintas. Y esas herramientas distintas marcan también que la información va a ser diferente. En un caso va a ser más abarcativa en número que en el otro, porque no puedo hacer tantas entrevistas en profundidad como puedo hacer encuestas, pero va a ser más acotado en lo que pueda relevar, porque cuando es una encuesta, como está preformateado lo que me puede contestar el encuestado, en algún punto yo estoy trabajando desde mis supuestos y le planteo opciones a la otra persona, entonces la otra persona me tiene que contestar dentro de eso, con lo cual lo que voy es, en alguna medida, a corroborar o no que el otro, las percepciones que construyó están dentro de las que yo supuse. Mientras que cuando la perspectiva es cualitativa, en realidad voy abierta a ver qué me aparece del otro lado. Y puedo tener algunos supuestos, pero el punto es poder, en alguna medida, como ponerse en los zapatos de la otra persona, poder entender y entrar en esas lógicas de esa otra persona en relación con esas percepciones y esas experiencias sobre violencia de género. ¿Se entiende? Ese sería un caso en el que podríamos tener la misma empiria, pero como la lógica de construcción de conocimiento que me propongo es distinta, las herramientas con las cuales accedo a esa empiria también son distintas y por lo tanto la información que obtenga también va a ser distinta. ¿Sí? Pregunten todo lo que quieran sobre esto, porque además todas estas cosas van a ver que vamos a seguir hablando de acá hasta el final de la cursada. Todo el tiempo vamos a ir entrando por distintos costados a estas mismas cuestiones. Así que todo lo que se les ocurre o les genere dudas o inquietudes, pregúntenlas. Lo bueno acá en metodología es que pueden preguntar sin vergüenza, porque en otras materias una puede pensar, ay, no, ¿cómo voy a preguntar y demostrar que no sé esto o que no lo sé bien? Pero acá en metodología nadie tiene por qué saber nada de metodología de la investigación. Así que aprovechen eso para mandarse en confianza a preguntar todo lo que quieran. ¿Alguien más que le haya quedado una duda, una pregunta en el tintero? Bueno, por mi parte, creo que esa es la devolución de la actividad de esta semana. Y bueno, como decía Fernanda, vamos a ir y venir sobre estos temas, así que van a surgir más preguntas y posiblemente se van a encontrar con otro resumen, otra investigación, otro proyecto, y van a decir, ay, pero
¿cómo puede ser que lo entendí tan bien la clase pasada y ahora lo dejé de entender? Pero bueno, le vamos a seguir dando vueltas al tema y cada vez le vamos a ir cerrando un poquitito más y puliéndolo en nuestras cabezas. Así que sin miedo en ese sentido. Bueno, Fer, eso por mi parte. Bien. Bueno, vamos a avanzar entonces ya en este nuevo módulo, en el que nos vamos a adentrar en los componentes de un proyecto de investigación. Y con esto vamos a ver la segunda parte de la unidad 3 que habíamos empezado en este módulo pasado, la unidad que refiere, bueno, esto, a los componentes del proyecto de investigación. Habíamos visto algunos en este módulo y ahora vamos a ver los que faltan. Antes de meternos en eso, quería comentarles que, como les anticipé en la clase pasada, ahora empezamos ya la parte B, por decirlo de alguna manera, de la materia. Esto significa que ahora van a empezar ya a trabajar en los grupos que armaron al inicio de la cursada, y que el trabajo va a empezar a adquirir otro tono de aquí en adelante. Esto no quiere decir que no volvamos a hacer algunas actividades parecidas a las que hicieron, pero vamos a ir ya avanzando en otra línea que tiene más que ver con la producción de ustedes. Bueno, hasta ahora también estuvieron produciendo, pero quiero decir más de la producción en términos de empezar a hacer la experiencia y alguna ejercitación, si se quiere, sí, una experiencia de investigación. No es que vamos a hacer una investigación, es imposible pensar en que hagan una investigación en 2 meses, pero sí hacer algunas experiencias de lo que es investigar, ¿sí? Entonces, 2 cuestiones. La primera, la actividad de esta semana es una actividad que no les requiere mucho tiempo en términos formales de escritura y eso, pero sí requiere tiempo de pensar, porque lo que les vamos a pedir es que definan ustedes, que elijan y construyan un tema y un problema de investigación, que es el que van a estar trabajando con su grupo de acá a fin del cuatrimestre. Como ya machaqué en los audios y lo hablamos aquí, el tema se elige, hay que elegir qué tema quieren trabajar y ver qué recorte hacen sobre ese tema, ¿sí? Un tema puede ser muy amplio, después hay que ver, tomando un ejemplo de las actividades que estuvimos trabajando recién. El tema puede ser las violencias de género en el ámbito virtual, pero después, o las violencias de género en general, y después sobre eso tengo que hacer un recorte. Por ejemplo, el recorte de verlas en el ámbito virtual, el recorte de ver las percepciones de los estudiantes en relación con eso, y el recorte de que sean estudiantes de universidad. Podrían ser estudiantes de otro nivel educativo, podría ser la población en general. Bueno, eso es como vamos recortando de ese tema muy grande en qué nos vamos a concentrar. Entonces, todo eso es el proceso de elegir el tema. Ahora, después viene el proceso de construir el problema. El tema se elige, el problema se construye, como dice Achille en su texto. Y construir el problema supone plantear cómo empezar a problematizar ese tema, cómo empezar a formular preguntas, algo que dé cuenta de qué es lo que queremos investigar y conocer sobre ese tema. Entonces, la idea es que empiecen a recorrer ese caminito en el grupo. Yo digo ese caminito y no lo estoy buscando desmerecer, porque dije caminito porque es una expresión, pero es un camino importante de recorrer, ¿sí? Entonces, la idea es que en cada grupo empiecen a definir, y es muy importante que se pongan de acuerdo en el tema, porque con ese tema van a estar trabajando de acá hasta los finales. Entonces, tiene que ser un tema que de verdad les interese a todos los integrantes del grupo, ¿sí? Es importante que lleguen a un consenso sobre qué tema quieren trabajar. A partir de definir, por lo menos en términos genéricos, ese tema, también ponerse de acuerdo en qué recorte de ese tema quieren abordar y qué problema, es decir, qué pregunta de investigación pueden plantear en relación con ese tema. No se preocupen si les queda media, si no les sale formularla como una única pregunta y necesitan como escribir algunas cosas más para dar a entender qué es lo que se están preguntando, como les salga.
no importa, vamos a tener mucho tiempo para que sigan retrabajando sobre eso y lo vayan ajustando, ¿sí? Hay un módulo tarea en el aula, la idea es que suban en ese módulo tarea un archivo por grupo, uno por grupo, no uno por cada estudiante. Nombren a ese archivo con el número del grupo, está también el archivo con todos los grupos y el número que tiene cada grupo. Perdón que sea un número, yo sé que es antipático identificar un grupo de personas con un número, pero es el modo más rápido que tenemos nosotras, siendo que es un grupo, una cursada tan numerosa. Y entonces suben el archivo y el archivo adentro puede tener 5 renglones. El tema y el problema. Pueden ser 5 renglones, pueden ser 10, pueden ser 15. No se preocupen porque la redacción esté preciosa, no importa que la redacción esté prolijita o no esté prolijita. Lo que importa es que ustedes logren transmitir cuál es el tema que quieren estudiar y qué problema, qué preguntas están formulando para investigar sobre ese tema. ¿Sí? Aunque quede mal redactado, aunque quede con redundancias, eso después se pule. Ahora concéntrense en esta decisión grupal de estas dos cuestiones. La otra cosa que vamos a hacer, no es obligatorio, pero es en todo caso una puerta que abrimos porque creemos que puede ayudar, es crear grupos de WhatsApp por cada grupo. Seguramente ustedes tal vez lo tengan, y está bien que tengan un grupo al interior de cada grupo para organizarse, para comunicarse, para discutir qué tema y problema quieren investigar, etc. Les pedimos otro grupo, espejo de eso, pero que nos incluyan a Candela y a mí. Y que ahí es donde nos pueden formular las dudas que les vayan surgiendo de acá hasta la mesa de finales con el trabajo que van haciendo. Les pedimos que armen otro porque así no nos llegan a nosotras cantidad de mensajes de los intercambios que ustedes tengan por otros temas del trabajo que van haciendo, ¿se entiende? Pero está bueno que sea un grupo y no que nos pregunten de a uno, porque hay algo de ese intercambio cuando a veces hay una duda del intercambio que van teniendo con nosotras en relación, por ejemplo, a cómo terminar de formular un problema, que está bueno que estén todos los integrantes del grupo participando de ese intercambio, ¿sí? Por eso nos parece que es mejor armar un grupo. Ese grupo, si lo arman, del grupo de WhatsApp, les pedimos que le pongan como nombre al grupo de WhatsApp, grupo y el número del grupo también, porque eso nos permite a nosotras rápidamente ir a mirar a la lista y saber quiénes están ahí, porque no vamos a agendar 100 teléfonos, porque nos llevaría mucho tiempo agendar uno por uno. Entonces, al menos con eso, nosotros podemos rápidamente identificar cada grupo con quienes estamos hablando. Así que les pedimos eso, el grupo, el nombre del grupo tiene que ser el grupo y el número del grupo, y ahí nos incluyen a Candela y a mí, y les vamos a pasar, o les pasamos ahora por chat, los celulares para que ustedes nos incluyan, ¿sí? Yo pongo el mío, ya. Si querés yo lo paso. Dale, pasalo en el chat. Profe, una consulta. Sí. ¿El tema tiene que estar ligado a una cuestión de educación o es totalmente amplio el campo a elegir? A ver, yo diría, todos ustedes están haciendo carreras de educación, entonces sería bueno que tuviese algún vínculo con algo de lo educativo. Puede ser medio tangencial ese vínculo, porque puede ser que estén trabajando con temas de primera infancia, por ejemplo, que no es estrictamente educación, pero tiene que ver, o con temas de juventud. Pero me parece que estaría bueno que traten de que tenga algo que ver. Fuera de eso, puede ser sobre lo que les interese. Una sola aclaración. Como vamos a hacer experiencias de levantamiento de información también, no solo va a haber, el trabajo de acá al final va a tener como dos patas. Una pata es la experiencia de lo que es diseñar una investigación, que es esto, formular el tema, formular el problema, formular el objetivo, generar los objetivos específicos, bueno, los distintos componentes de un proyecto de investigación. Y otra pata que es la experiencia de hacer una investigación, ¿no? Pues la investigación tiene que ver con estas dos cuestiones. Una cuestión es el diseño metodológico, pero otra cuestión es hacer la investigación.
y queremos que hagan un poco de cada cosa, digamos. Entonces, ustedes van a ir a hacer algún tipo de levantamiento de información sobre ese tema y ese problema. Y acá viene la advertencia. Estamos en pandemia y todo indica que vamos a seguir en pandemia de aquí al final del cuatrimestre y seguramente bastante tiempo más también. Entonces, lamentablemente, no van a poder hacer campo yendo a lugares o reuniéndose con personas, ¿sí? Con lo cual tienen que pensar un tema y un problema para el cual ustedes puedan relevar información por vías virtuales. ¿Se entiende esto? No puede ser algo que necesite ir presencialmente a una escuela, por ejemplo, sino que tiene que ser algo que ustedes puedan relevar a través de hablar con docentes o con estudiantes o con directivos o con preceptores o con porteros de las escuelas, o que puedan relevar observando una clase virtual, en caso de que se pueda, siempre es más complicado, pero en caso de que se pueda, o en la universidad o en donde sea, no importa. Lo que quiero decir es algo que ustedes puedan levantar algún tipo de información por vías virtuales, ¿sí? De escuelas, de redes sociales, de universidades, de instituciones de otro tipo, de organizaciones sociales, de referencias políticas, de no sé. Piensen en términos del campo temático, es de lo más amplio, y ustedes pueden pensar en algo que tenga que ver, como decía recién, con el desarrollo de una política, con alguna cuestión institucional, con cuestiones referidas a algunos de los actores en la escuela, referido con algunos de los actores en el territorio social o en el terreno político, con cuestiones de enseñanza, con, no sé, lo que se les ocurra. Ahí ejerciten la imaginación y sobre todo ejerciten mucho algo que no acostumbramos a ejercitar mucho en el sistema educativo, que es la curiosidad. Toda investigación y las buenas investigaciones, siempre, y los buenos investigadores, hay algo de un motor que es la curiosidad por saber, la curiosidad por conocer, por entender más. ¿Sí? Bueno, nos están poniendo los grupos en el chat. No pongan los grupos porque los grupos están en el documento en el campus y porque nosotras no podemos armar todos los grupos porque sería realmente muchísimo tiempo y esfuerzo. Así que directamente armen ustedes así, en confianza, que no les dé vergüenza, armen el grupo del WhatsApp y nos meten de prepo en ese grupo a Candela y a mí. Ahí Cande compartió ya los 2 teléfonos, ¿sí? Sí, creo que hay algunos casos en los que se fue sumando gente a los grupos cuando estaba todavía en formato Drive y no tienen los contactos de teléfono. Ah, por eso el chat. Bueno, en ese caso sí. ¿Un WhatsApp general de la cursada? O yo me acuerdo que el primer día de clase se había armado. Sí, hay WhatsApp general. Porque tal vez el medio es más efectivo para que les respondan. Porque claro. Hoy. Pero bueno, sí. Bueno, nada, quería consultar más que nada, tenemos que hacer un tema y problema. Ya me da urticaria porque esto ya lo viví. ¿Por Hay qué? que hacerlo, y porque empieza a ser como, a mí siempre me dijeron, van a acotar, porque yo como que me voy y quiero saber y quiero entregar. Y nada, si vieron el proyecto que hice era como muy abarcativo. Y tenemos poco tiempo en realidad, ¿no? O sea, tenemos 2 meses. Pero no van a hacer un proyecto. Y acotado, nada que sea demasiado... No, pero espera. Eso también juega el hecho de acotar situarnos en el espacio y acotar la población y todo eso. Como sí, que ir achicando. Pero quiero aclarar una cosa, no van a hacer una investigación, vamos a hacer un ejercicio de investigación, ¿sí? Sí. Entonces, ustedes van a definir un tema y un problema y seguramente no van a hacer todo lo que implicaría hacer una investigación real sobre ese tema y ese problema. Van a hacer unas primeras aproximaciones, ¿sí?
¿Está? Digo para bajar, porque sí, en 2 meses es imposible. Entonces la idea es, perdón, como les decía antes, hacer un ejercicio de hacer lo que es hacer un diseño de un proyecto de investigación. Tampoco van a hacer el diseño de todo un proyecto completo, sino de algunas partes de un proyecto de investigación, y luego hacer el ejercicio de hacer algunas experiencias de levantamiento de información, acotadas, por supuesto. ¿Está? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, vamos rápidamente entonces a ver algunas de las cuestiones de lo que nos quedaba para hoy, para terminar de completar esta cuestión de los componentes que integran un proyecto de investigación. Habíamos visto la semana pasada acerca de justamente estos componentes centrales que son tema, problema, las características del problema, los enfoques paradigmáticos, ¿no? En relación a el tema y el problema, las preguntas de investigación y los objetivos. ¿Cuáles son los otros componentes o cuestiones que no son componentes en términos de partes del proyecto escritas, pero sí cuestiones a tener en consideración en relación con un proyecto de investigación? Alguna lo mencionó, es lo que se llama la unidad de análisis. La unidad de análisis es aquello que constituye la unidad en la que cobra sentido lo que me estoy proponiendo investigar. Y es una definición, la definición de esa unidad de análisis. Buber, en el texto que ustedes tenían para leer, establece una distinción entre lo que llama unidad de análisis y unidad de estudio. Otros en realidad lo utilizan indistintamente. Pero en todo caso es esa unidad en términos sociales, porque de lo que estamos hablando es de la investigación social, en donde tiene sentido eso que me estoy preguntando para investigar. Esa unidad de análisis puede ser una unidad de análisis material, concreta, ¿sí? Los estudiantes universitarios, por ejemplo, en el caso de la investigación sobre las violencias en las redes, las violencias de género en las redes, o las escuelas, en la otra investigación eran las escuelas que desarrollaron experiencias de educación ambiental, ¿no? Y ahí ya es una definición de la unidad de análisis que combina lo concreto con lo conceptual, porque las escuelas es algo concreto, pero que hayan desarrollado experiencias de educación ambiental ya es algo más conceptual. ¿Cómo defino qué es una experiencia de educación ambiental? Y cómo a partir de eso defino cuáles son las escuelas que desarrollaron experiencia de educación ambiental. También puede suceder que en una investigación la unidad de análisis sea puramente conceptual. Les doy un ejemplo. Investigaciones sobre lo que se llaman democracias de baja intensidad, ¿no? Democracias formales en las que hay poca participación, etc. Bueno, la definición de democracia de baja intensidad es una definición puramente conceptual, teórica. Ahora, ¿cuál va a ser la unidad de análisis? Bueno, esos países que tienen las características que yo definí como democracias de baja intensidad. Entonces, ahí es donde hay esta distancia que dice Buber entre la unidad de análisis y la unidad de estudio, que es, la unidad de análisis serían las democracias de baja intensidad, la unidad de estudio son los países que reúnen las características de las democracias de baja intensidad. Igual con esto no quiero embarullarlos, la idea no es complicarnos, sino esto, la idea de dónde voy a estudiar, cuáles son los casos que voy a mirar y de dónde voy a levantar información en relación con eso que me propongo investigar, ¿sí? Esas son las unidades de análisis. Las unidades de análisis pueden ser personas, pueden ser instituciones, pueden ser conceptos, pueden ser países, pueden ser comunidades, pueden ser una política concreta, ¿sí? No es que la unidad de análisis es uno, puede haber una unidad de análisis que sea colectiva y que abarque un grupo, o como les decía, una política, qué sé yo, mi unidad, yo quiero estudiar las políticas para la escuela secundaria.
¿Cuáles son mis unidades de análisis? Las políticas para la escuela secundaria que efectivamente se implementaron en un lugar determinado. Ahora, para definir las unidades de análisis, tengo también que tener un recorte o una definición del ámbito espacial y temporal que estoy tomando. Porque si no, las unidades de análisis pueden ser infinitas, ¿no? Si yo digo las experiencias, como decía recién, de educación ambiental, de las escuelas que tuvieron experiencia de educación ambiental, si solo digo eso, son todas las escuelas en el mundo, no digo en el universo porque no sé si hay escuelas, pero en el mundo, que desarrollan experiencias de educación ambiental. Y a lo largo de la historia, entonces tengo que hacer un recorte, que a veces se hace explícitamente y a veces se hace implícitamente. No se dice, pero se da por entendido que el recorte es a un tiempo y a un espacio determinado. En el ejemplo de la investigación que teníamos recién, el recorte espacial se precisaba, ¿no? Era la cuenca del Reconquista, creo que era. Entonces ahí está expresado el recorte espacial, pero no se expresaba nada del recorte temporal. Sin embargo, podemos reconstruir que el recorte temporal es la actualidad, ¿sí? No están mirando los últimos 100 años, sino que están mirando las escuelas actuales, ¿no? Entonces, para definir las unidades de análisis, yo tengo que tener esa contextualización de cuál es el ámbito espacial y temporal que estoy abordando. Y con eso defino cuáles son las unidades de análisis. Ahora, una vez que yo definí cuáles son las unidades de análisis, el conjunto de las unidades de análisis de mi investigación es lo que se llama la población o el universo, ¿sí? Es todas las unidades de análisis que me entrarían a partir de mi problema, del recorte del problema que estoy planteándome, repito, problema de investigación, ¿sí? Lo que me estoy preguntando y que quiero investigar, y del recorte de ámbito, de espacio y de tiempo. Entonces, y la definición que hice de las unidades, con esas tres cosas, yo tengo cuál es el total de unidades de análisis para mí. Y ese total de unidades de análisis es lo que se denomina como población. Ahora, puede ser que si las unidades de análisis son pocas, yo decida relevar información en todas las unidades de análisis. En ese caso, es lo que se llama una investigación de enumeración completa. Recorro todas las unidades, ¿sí? Ahora, también puede pasar que haya muchas unidades de análisis y que de ningún modo pueda relevar información en todas esas unidades de análisis. Y en ese caso, entonces, lo que se hace o es una investigación por muestreo. Se construye una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto dentro de la población. Es decir, bueno, esta es mi población, todas las unidades de análisis, dentro de esta población yo voy a relevar información solo en este grupo. Ahora, ¿cómo defino cuál es ese grupo? Es decir, ¿cómo defino cuáles son las unidades de análisis que entran en ese subconjunto? Bueno, ese es el proceso de muestreo, la definición de ese subconjunto. Esa definición, es decir, ese proceso de muestreo, se construye, se hace con criterios de distinto tipo. Pueden ser criterios estadísticos, pueden ser criterios teóricos o pueden ser combinatorias de las dos cosas. Cuando son criterios estadísticos, tiene que ver con operaciones matemáticas, estadísticas, probabilísticas, para definir cómo se construye esa muestra, ¿sí? A veces, por ejemplo, los criterios son simplemente de la cantidad de unidades que tengo que abarcar para garantizar que esa muestra, por la cantidad de unidades que tiene, va a ser representativa o va a reflejar la diversidad de la población completa. De la población completa de mi investigación, no de la población del país o del mundo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uso criterios estadísticos. También se pueden construir criterios teóricos, esto es, yo decido que la muestra, por ejemplo, la voy a construir a partir de elegir, no sé, las escuelas que reúnen una cierta característica, o los estudiantes que reúnen una cierta característica, ¿sí?
Entonces ahí es cuando estoy usando criterios teóricos para definir la muestra. Y a veces son combinaciones de las dos cosas. Así es que tenemos entonces las muestras según lo que se llaman muestras intencionales, que es cuando se define por criterios puramente teóricos. Por ejemplo, yo voy a hacer una investigación sobre, no sé, las relaciones entre docentes en el contexto de la pandemia en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, bueno, mis unidades de análisis las defino como las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y yo voy a mirar ahí adentro qué pasa con los modos en que se vincularon los docentes en cada una de las escuelas. Mi población serían todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Como no puedo abarcar todo eso, supongamos que voy a hacer además una investigación cualitativa, con lo cual voy a trabajar con herramientas de levantamiento de información cualitativas, entrevistas, observaciones, documentos, etc. Entonces, no puedo relevar todas las escuelas ni por asomo. Entonces defino que voy a construir una muestra de 4 escuelas. ¿Cómo elijo cuáles son las 4? Y ahí tengo que definir criterios teóricos para elegir cuáles son las 4. Entonces los criterios teóricos pueden ser, por ejemplo, elegir una de cada uno de 4 municipios distintos de la zona norte de la provincia, por ejemplo, por algún motivo o no, o porque es el recorte que puedo hacer, ¿sí? O que voy a elegir 4 escuelas teniendo en consideración que sean escuelas que tengan una escuela con población escolar mayoritariamente con niveles bajos de ingresos, una escuela con población mayoritariamente de niveles altos de ingresos, y el cruce, cada una de ellas, de gestión pública y de gestión estatal. Entonces tengo 4 escuelas, porque tengo 2 públicas y 2 privadas, perdón, dije de gestión pública y de gestión estatal antes, de gestión privada y de gestión estatal. Entonces tengo 2 escuelas públicas y 2 escuelas privadas, y dentro de las públicas, una con sector social de ingresos bajos y una con sector social de ingresos altos, y una privada con sector social de ingresos bajos y una privada con sector social de ingresos altos. Entonces ahí, esa muestra es lo que se llama una muestra intencional. Es con una intención que yo defino los criterios. ¿Qué intención? Cubrir las distintas formas de gestión y los distintos niveles socioeconómicos de las escuelas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama muestra intencional. No es una muestra representativa. Es una muestra que sí se ajusta a ciertos criterios que se supone que tienen que ser criterios lógicos, que tengan un sentido en relación con la investigación. Y ahí además hay siempre otros criterios que muchas veces no se dicen explícitamente, pero que son tan importantes como los que sí se dicen explícitamente, que es la factibilidad. Es decir, ¿en qué medida yo voy a poder relevar eso? Porque yo puedo plantearme una construcción de una muestra intencional hermosa en términos de los criterios, pero imposible. ¿Sí? Por ejemplo, sí, porque yo, el distrito que estoy planteando trabajar, el territorio en el que quiero trabajar, planteo esas 4 escuelas con esos criterios, pero en realidad escuelas públicas con nivel socioeconómico alto no hay. ¿Sí? Entonces, bueno, es imposible. Pero además también sobre cuestiones mucho más básicas que eso, que es, si yo me propongo hacer campo en una escuela, que la supervisión de ese distrito o la dirección de esa escuela no dejan entrar a nadie a la escuela. De todo divino como definí, pero no voy a poder hacer campo nunca en esa escuela. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Quiero hacer una investigación sobre políticas, ¿no? Qué sé yo, políticas de educación intercultural en perspectiva latinoamericana. Entonces yo digo, bueno, mi unidad de análisis son las políticas de educación intercultural. Y como es perspectiva latinoamericana, voy a mirar los distintos países de América Latina que desarrollaron políticas de educación intercultural. Voy a decidir hacer campo a través, o como herramientas de levantamiento de información, entrevistas y observaciones en escuelas
que participaron de políticas de educación intercultural. Y voy a tomar escuelas de Argentina, Bolivia y Chile. ¿Por qué tomo esos 3 casos? Y porque Chile es un país que ha hecho pocas políticas de educación intercultural, Bolivia tiene no solo muchas, sino hasta una ley de educación que se define como ley de educación intercultural, y Argentina avanzó mucho, pero no tanto. Entonces tomo como 3 casos distintos en términos del nivel de avances de las políticas de educación intercultural en materia educativa. Precioso. ¿Qué fondos tengo para hacer ese campo? 0. ¿Cómo voy a hacer campo entonces en Chile y en Bolivia? Incluso cómo voy a hacer campo en Argentina en su conjunto, si no puedo moverme de donde estoy. Entonces ahí es un campo que puede estar muy bien diseñado, pero en términos de factibilidad es imposible. Entonces es una muestra que es perfecta en términos metodológicos y es totalmente imperfecta en términos de factibilidad de la investigación. La factibilidad es un tema importante en el diseño de las investigaciones, mucho más importante de lo que estamos acostumbrados a reconocer. ¿Sí? Entonces decía, las muestras pueden ser muestras intencionales, cuando se definen por criterios teóricos. Las muestras pueden ser representativas, que es cuando mediante mecanismos estadísticos busco que en el recorte de la población que yo voy a hacer esté representada la estructura social que busca abarcar, o la diversidad que se busca abarcar, ¿sí? Y pueden ser aleatorias, que es cuando es puramente aleatorio y entonces solo me manejo con probabilidades. Esos son los 3 tipos de muestras. La primera se construye con lógicas puramente teóricas, la última es puramente aleatoria y la representativa se construye con una combinatoria de elementos teóricos, que es cómo defino qué es lo que tiene que estar representado. O sea, representativa respecto de qué, respecto de una localidad, respecto del país, ¿no? La distribución, por ejemplo, de género, la distribución de edades, la distribución de niveles socioeconómicos. Entonces, ¿qué diversidad o qué desigualdad quiero que esté representada en la muestra que construyo? Esa definición es teórica y luego está acompañada de una definición que es estadística, que es las operaciones estadísticas que tengo que aplicar para que esa muestra sea efectivamente representativa, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de muestras que existen. ¿Cuáles son las fuentes de información? Nuestras fuentes de información son, en el caso de un problema, decíamos en la clase pasada que hay problemas de investigación empíricos y problemas de investigación teóricos. Los problemas de investigación teóricos son problemas que se plantean sobre la teoría, ¿sí? Y en ese caso la fuente de información siempre va a ser una fuente teórica. Ahora, cuando los problemas de investigación son empíricos, es decir, son problemas de investigación que se preguntan cosas no sobre la teoría, sino sobre la realidad, la fuente de información, de donde voy a tomar la información, es siempre una fuente, en última instancia, empírica. ¿Por qué digo en última instancia? Porque puede pasar que yo voy directamente a tomar la información de esa realidad, y en ese caso es lo que se llaman fuentes primarias, que es cuando voy a hacer entrevistas, por ejemplo, ¿no? O cuando si yo voy a hacer una investigación sobre las leyes, trabajo con las leyes, entonces mi empiria son las leyes, y estoy mirando directamente esas leyes, por eso es una fuente primaria. O la fuente puede ser secundaria. ¿Qué quiere decir una fuente secundaria? Es cuando hubo otro que produjo la información desde la empiria y yo lo que hago es tomar esa información que ya está producida. Les doy un ejemplo clásico de esto, trabajar con datos del censo. ¿Sí? O trabajar con datos del famoso RA que les mostré la semana pasada, el relevamiento anual de escuelas del sistema educativo de Argentina.
Ahí, ¿por qué estoy trabajando con una fuente secundaria? Porque no es que yo fui a buscar la información a las escuelas, o en el caso del censo, no es que yo fui a levantar la información en cada una de las casas de nuestro país, sino que esa información la levantó el INDEC en un caso y el Ministerio de Educación en otro caso. Y yo lo que hago es tomar esa información que otros levantaron, pero para analizarla para mi investigación. Entonces, la investigación sigue siendo empírica, porque refiere a una empiria, solo que yo no tomé la información directa de la empiria, sino que agarré información que otros levantaron de la empiria. Ese caso es fuente secundaria. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ustedes van a escuchar mucho que se hable de fuente primaria y fuente secundaria de la investigación. Y la última cosa que ustedes ya me escucharon o no se escucharon con Cande hablar mucho es qué es lo que denominamos trabajo de campo. Campo refiere a campo de investigación, no al ámbito rural, no al campo quirúrgico, por ejemplo. Digo, es una palabra que se usa en muchos ámbitos con sentidos distintos. En nuestro caso es el campo de investigación. Y el campo de investigación es ese ámbito de la realidad, ¿no? Donde vamos a buscar o donde está nuestra empiria. El campo de investigación, entonces, o hacer trabajo de campo, es ese trabajo de ir a la empiria. Esto lo estoy diciendo casi caricaturescamente, ¿no? Pero bueno, es esto. Es generar ese vínculo con la empiria para que a través de los instrumentos de recolección de información podamos levantar los datos que necesitamos. Entonces, el trabajo de campo puede ser aplicar encuestas, puede ser hacer entrevistas, puede ser hacer observaciones, puede ser buscar y levantar documentos determinados, en fin, hay muy distintos tipos de trabajo de campo. Puede ser mirar redes sociales, ¿sí? Pero eso es el trabajo de campo, es ese momento de encuentro entre los investigadores y la empiria. Dependiendo del diseño del proyecto, ese momento de encuentro o ese momento de realización del trabajo de campo es un momento muy acotado o es un momento que acompaña todo el proyecto, del principio hasta el final. O intermedios. No es un momento acotado, es bastante largo, pero no acompaña todo el proyecto. Y eso va variando según el tipo de diseño y las formas metodológicas que decida cada equipo de investigación. Bueno, hasta aquí. Con esto cerramos la unidad 3. ¿Qué dudas, preguntas, comentarios? Yo quería consultarle algo. Sí. Cuando usted hablaba de la muestra, entonces yo tengo que tener todo muy claro antes de sentarme a escribir el proyecto. O sea, tengo que, por ejemplo, en el caso que usted decía de las escuelas, que me permitan o no me permitan entrar, etcétera, tengo que tener todo muy claro antes de sentarme a escribir. Eso por un lado. Y la otra pregunta que le quería hacer era, ya me olvidé, pero si me quiere contestar esta primero, Dale. le hago la otra. A mí me pasa eso todo el tiempo, ¿eh? A ver, cuando vos decís sentarse a escribir, ¿es sentarse a escribir el proyecto o sentarse a escribir los resultados de la investigación, las publicaciones? El proyecto. Depende. ¿Vieron cuando vimos los tipos de diseño, que había diseños estructurados y diseños flexibles, ¿no? Y eso es parte de esta cuestión. Cuando los diseños son flexibles, y en general en las lógicas cualitativas hay más tendencia a que sean diseños flexibles, no necesariamente tenemos todo tan definido a priori, sino que lo que decimos es, se va a realizar trabajo de campo con una muestra intencional. En principio los criterios para la construcción de la muestra intencional serán, y uno pone los criterios, no sé, trabajar con escuelas que tengan una población diversa en términos socioeconómicos,
que se inscriban en ámbitos territoriales diferenciados, en fin, ponemos los criterios, pero incluso los criterios se ponen como en términos probables, no seguros. ¿Por qué? Porque la idea es esta, que es que cuando yo voy a campo, puedo ir ajustando y cambiando eso. Porque puede pasar que cuando voy a campo, es decir, cuando empiezo a hacer el campo de investigación, la información que voy levantando me da datos o indicios de que en realidad esos criterios teóricos con los cuales yo definí mi muestra no eran los mejores. Que eso que yo creí que estaba jugando y que era interesante tener en consideración, por ejemplo, diferentes niveles socioeconómicos, no es tan significativo y que en realidad lo que está pareciendo más fuerte es otra cuestión que es, no sé, diferencias culturales y no necesariamente socioeconómicas. Entonces, uno sobre la marcha a veces redefine la muestra o redefine todo el trabajo de campo. ¿Sí? Está bien. Y ahora me acordé de la pregunta que le iba a hacer. Sí. Que usted habló ya había hablado antes, pero lo volvió a repetir ahora, el tema de los criterios. Cuando uno dice, bueno, a nivel socioeconómico, por ejemplo, uno ya no sé en qué, si en el proyecto, cuando yo me siento a escribir los resultados. Vamos a poner los dos campos, los dos casos, digo. Yo me tengo que poner a explicar qué es para mí o desde qué punto yo tomé lo que es el nivel socioeconómico distinto, o lo doy per se que se sobreentiende que ya está claro cuál es. Es una buenísima pregunta la que haces. Depende. A ver, si el nivel socioeconómico es un tema que define parte de mi problema de investigación, por ejemplo, probablemente tenga que decir cómo lo estoy conceptualizando. Por ejemplo, para empezar, si estoy hablando desde la categoría clases sociales, o elijo hablar de nivel socioeconómico, o elijo hablar de grupos sociales, o elijo hablar de estratos sociales, cada una de esas cosas suponen diferencias de cómo lo estoy conceptualizando. Y también desde qué marco teórico estoy definiendo eso, ¿sí? Ahora, si en realidad mi problema no tiene estrictamente que ver con eso, aunque eso es un elemento a tener en consideración para el análisis de la información que voy a relevar, puedo no definirlo y puedo tomar algo más estándar, si se quiere, que es, por ejemplo, es como un clásico, hablar de nivel socioeconómico y tomar como referencia de eso lo que se llaman quintiles de ingreso. Que algo yo les conté, ¿no? Alguna vez, me parece, sobre quintiles de ingreso. Es una información que se produce en todo el mundo por las distintas oficinas de estadística de los países, en nuestro caso del INDEC, y es cómo es la distribución de la población en función de los quintiles de ingresos. Quintiles de ingresos porque se los divide en 5 grupos. El grupo 1 de menores recursos, el 2, que sería el que les sigue, o sea, es decir, del 100% de la población se lo divide en 5 grupos iguales, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, en función del nivel de ingresos para cada uno de esos grupos. Entonces es algo como muy estandarizado. Entonces yo digo niveles socioeconómicos o niveles de ingreso o quintiles de ingreso, no hace falta que defina la categoría porque ya es algo como establecido, ¿sí? Bárbaro, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí. Recién dijeron que la población es como el conjunto de unidades de análisis y que si esa población es muy amplia, me conviene hacer un muestreo. ¿Directamente no conviene hacer una población reducida? ¿O de qué sirve capaz conceptualizar o ser una población tan amplia si después lo que tengo que hacer es acotarla a la factibilidad que yo puedo llegar a investigar? Es que en realidad vos no decidís cuál es la población, sino que vos decidís cómo construís el problema, cuál es el tema, cómo construís el problema, en qué ámbito territorial y de tiempo te vas a situar, y de ahí deviene la población. ¿Sí? Entonces, igual no es un problema, porque no es que la muestra es algo muy complejo de armar, dependiendo del tipo de muestra que se quiera armar, ¿no? Pero no es algo que en sí, insisto, depende del tipo de muestra, no es algo que en sí complejiza, pero
vos no vas a cambiar tu definición del problema para resolverte el problema metodológico, ¿no? En términos de la muestra. Así que la población se define a partir de esas tres cuestiones. Yo decidí ya que mi problema es esto es lo que me pregunto. Decidí que la unidad de análisis es esta y eso va a surgir del propio problema. Y decidí que el ámbito territorial y temporal es tal, ¿no? Es en la actualidad, o es en los últimos 10 años, o es en los últimos 50 años, y que el ámbito territorial es este. Y de ahí surge cuál es la población. Hay algunas cosas que sí podés regular. Por ejemplo, yo puedo reducir el ámbito territorial, y eso me reduce la población. En el ejemplo que yo daba antes, bueno, si mi unidad de análisis son las escuelas de gestión estatal, yo digo las escuelas de gestión estatal de la Argentina, porque definí como territorio la Argentina, bueno, me queda una población muy grande. Si yo digo que mi ámbito territorial es el partido de San Martín, me queda un ámbito territorial más chico. Pero aún así, si hago una investigación de corte cualitativo, no voy a poder abarcar todas las escuelas del partido de San Martín. Y no tengo forma de reducir eso más. ¿Qué voy a decir? Las escuelas que están en las 4 manzanas alrededor mío, no tengo manera de... Entonces ahí tengo que construir una muestra. O sea, ¿cómo decido? Bueno, entonces al final, ok, ya lo reduje lo máximo que podía, pero igual no puedo abarcar todas. ¿Cuáles decido en cuáles voy a hacer campo? Y bueno, ahí tenés que definir con criterios teóricos qué escuelas vas a abarcar, o con criterios estadísticos. Claro, hacía referencia a eso. Si es imposible hacerlo a nivel nacional, ¿para qué lo voy a plantear a nivel nacional si ya sé que de entrada no puedo? Pero claro, sí, ahora entiendo lo que decís. A eso hacía referencia, pero bueno. Una parte es esto que te decía, y la otra parte es cómo formulas el problema. Si vos querés hacer una comparación entre provincias, no lo vas a poder reducir, porque de hecho vas a hacer una comparación entre provincias. Entonces ahí, de vuelta, vas a necesitar construir una muestra. ¿Sí? Por eso decía que una parte es lo que podés regular con la definición del tiempo y del espacio, y otra parte tiene que ver con la formulación del problema. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas o comentarios? Están re buenas las preguntas que están haciendo. Como habrán visto en la investigación, todo tiene mucho de lógica, ¿no? De cómo va jugando un elemento con otro elemento, como los ladrillitos, ¿no? Que van calzando y cómo van calzando para que quede bien la construcción. Y por eso es que yo insistía que no se hagan problemas si sienten que la bibliografía no tiene tanto protagonismo en esta materia, porque el protagonismo está puesto en otro lado, es cómo se apropian de estos conceptos, que no es que tengan tantísimo desarrollo teórico. Cuando hablamos de conceptos sociales, clases sociales, bueno, si tengo que empezar a hablar de los referentes y de quienes han trabajado conceptualmente el concepto de clase social, tengo varias bibliotecas para mirar, ¿no? Entonces, ahí sí, yo tengo que tener muy claro qué bibliografía estoy tomando, qué es lo que dicen esos autores, qué pasa con esa referencia. La población en términos de la investigación es una cosa, la muestra es una cosa, no importa tanto estar jugando con distintas bibliografías. Por eso la bibliografía acá tiene más un rol de acompañar lo que vamos trabajando y no tanto un rol protagónico en el trabajo para hacer con los contenidos, ¿sí? Y además cada vez menos, porque al principio cuando veíamos la cuestión de los paradigmas y de las lógicas de construcción de conocimiento, hay más construcción teórica. Pero en estas cuestiones más metodológicas, puras, cada vez hay menos construcción teórica y son definiciones concretas, ¿sí? Bueno, si no hay más inquietudes o preguntas, cortamos acá, nos vemos el martes que viene. Armen los grupos de WhatsApp, no desesperen si no les queda bien el tema y el problema. Lo más importante es que ustedes tengan más o menos claro qué quieren hacer, y si al momento de tener que volcarlo en un papel queda
una especie de Frankenstein, no se preocupen, ya tendremos tiempo de ir puliendo eso para que luzca precioso. Mientras tanto, lo importante es esto, que ustedes puedan ponerse de acuerdo en qué cosa los motiva, les genera curiosidad, les da ganas de indagar. ¿Está? Buena semana para todos. Nos vemos el martes que viene. Chao, profes. Chao. Chao, buena semana. chao.